Cada otoño, alrededor de esta época, el sabor pumpkin spice se apodera del mundo, desde los lattes de pumpkin spice hasta las velas de pumpkin spice y hasta el spam de pumpkin spice. Pero lo curioso del pumpkin spice, que a mí me encanta, es que en realidad no sabe a calabaza. En realidad, lo que pruebas son solo las especias. Para celebrar el sabor de la calabaza, prepararé una receta francesa del siglo XVII, sopa de calabaza con leche, donde la calabaza es la protagonista. La receta de hoy es una de las primeras recetas de sopa de calabaza en la que la calabaza que se usa es definitivamente una calabaza del Nuevo Mundo. Viene del libro de cocina de 1651 Le Cuisinier François de François-Pierre de la Varenne, quien inició lo que hoy es la alta cocina francesa. Él dejó de comer platillos muy especiados de la cocina medieval y renacentista y prefirió verduras frescas y hierbas locales. Usaba clavos, pimienta y azúcar, pero en mucha menor cantidad. Y él es una de las personas responsables de sacar el azúcar del gabinete de especias y convertirla en algo que realmente se limita a los postres. Siempre destacaba el sabor del ingrediente principal en cada platillo, sobre todo en sus sopas. Así que en vez de agregar muchas especias, que era el estilo de siglos pasados, él realmente se iba a enfocar en el tipo de sopa que fuera. Era famoso por decir, cuando como sopa de col, quiero que sepa a col. Y eso es lo que vamos a obtener con esta sopa de calabaza. No es una sopa de calabaza especiada, es simplemente sopa de calabaza con leche. Corta una calabaza y cocínala, como se indicó antes, en agua y sal. Luego pásala por un colador con un poco de leche y hiérvela con mantequilla. Sazona con sal, pimienta y cebolla claveteada y sirve con yemas diluidas en caldo. Puede incluir una receta sin leche. Esa es la receta anterior, por eso en esta se menciona. La anterior no lleva leche. Durante la Cuaresma hace esto aunque sigue usando mantequilla. Lo curioso es que normalmente la cambiaban por aceite de oliva. Volviendo a la sopa, antes respondamos, ¿qué calabaza usar para esta receta, como sucede actualmente? En la Francia del siglo XVII había muchas variedades y palabras para calabaza, que usaban indistintamente. Es difícil saber a qué calabaza se refiere en esta receta. Las calabazas eran nuevas en Francia cuando esto se escribió, y aunque había muchas palabras para ellas, no había consenso sobre sus significados, así que ahora debemos adivinar. Él usa la palabra citris en la receta, y eso normalmente se refiere a una calabaza bastante grande, como de 50, 60, 70 libras, una calabaza realmente grande. No tengo una olla grande, así que usaré una calabaza más pequeña y deliciosa, como una de azúcar o para pie. Necesitarás una de alrededor de 3 a 4 libras, lo cual debería ser suficiente para hacer 5 tazas o 1 kilogramo de puré de calabaza. Y si prefieres usar calabaza enlatada, entonces en realidad puedes simplemente usar calabaza enlatada en su lugar. Luego también necesitas un cuarto o 1 litro de agua, 2 cucharaditas de sal, una cebolla, una taza o 235 mililitros de crema, una taza o 235 mililitros de leche. Yo estoy usando un poco de ambas, porque la leche que él habría tenido habría sido leche con nata, así que simplemente habría sido mucho más rica en ese entonces. 8 o 10 dientes, 4 cucharadas, 55 gramos de mantequilla, una cucharadita de sal y 1 de pimienta. La pimienta blanca o negra funciona para esto, pero si tienes blanca, en realidad se mezclará aún mejor con la sopa. Luego, de 2 a 3 yemas de huevo. Además, probablemente necesitarás un poco más de líquido para que realmente sea una sopa. Depende de ti y de qué tan espesa la prefieras. Sin más líquido, puede quedar como pudín, lo cual está bien. Pero si quieres que sea más como una sopa, entonces probablemente necesitarás agregar 1 litro de agua o 1 litro de caldo de verduras. Así que lo primero que hay que hacer es preparar nuestra calabaza ahora. Si usas calabaza enlatada, solo abre la lata. Si usas calabaza fresca, corta el tallo, pártela a la mitad y quita la piel con un pelador. Y también necesitas quitar todas las semillas y la mayor cantidad posible de las partes fibrosas del interior. Luego corta la calabaza en trozos pequeños, de aproximadamente 1 a 2 pulgadas cuadradas. Coloca los trozos en una olla, añade 2 cucharaditas de sal y 1 litro de agua. Si es necesario, agrega más agua. ¿Quieres que el agua cubra casi por completo la calabaza, o más o menos, dependiendo de cuánta calabaza tengas?
Hierve por 25-30 minutos hasta que la calabaza esté suave y puedas triturarla fácilmente. Tritúrala lo mejor posible antes de continuar. Cuélala para que quede suave. Un colador de malla ancha es más fácil de usar que uno fino. Si usas calabaza enlatada, aquí empieza la receta. Regresa el puré a la olla y añade crema y leche. Mezcla hasta obtener una mezcla naranja homogénea. Después, pela la cebolla y clava los clavos de olor. Usa 8 a 10 clavos para un sabor suave. Si prefieres más intensidad, añade más y colócalos en la olla. Ahora, si tienes una olla ancha, como la que usé yo, y la sopa no es lo suficientemente profunda para cubrir la cebolla, entonces, como hice yo, tendrás que partir la cebolla por la mitad. Asegúrate de que la cebolla esté sumergida. Si prefieres la sopa más ligera, agrega agua o caldo, luego la mantequilla, sal y pimienta. Mezcla todo y lleva esto a un hervor muy suave. Evita que hierva mucho. Solo mantén un hervor suave por 20 minutos para mezclar sabores en la sopa. Agregamos yemas de huevo para espesar la sopa, pero para evitar que se cuajen al contacto con la sopa caliente, primero las atemperamos. Tal como dice la receta, con un poco de caldo, es decir, toma un poco de la sopa caliente y agrégala muy lentamente a las yemas de huevo mientras las bates. Con un cucharón de sopa será suficiente. Luego puedes agregar eso a la sopa, revolverlo y dejar que vuelva a hervir a fuego lento para que espese durante unos 5 a 10 minutos. Y mientras eso espesa, podemos echar un vistazo más de cerca al ingrediente estrella de esta sopa, la calabaza de Francia. La calabaza, o al menos lo que normalmente llamaríamos calabaza en inglés, se originó en América. La evidencia más antigua proviene de la región de Oaxaca, en lo que hoy es México, de alrededor del año 7500 a.C., lo que la convierte en uno de los cultivos más antiguos conocidos en el mundo. Pero esas calabazas eran muy distintas a las que conocemos hoy. Eran más como calabazas decorativas pequeñas, aunque también podían ser grandes, como las que a veces ves en tiendas. Eran duras y amargas y en general no tenían mucha pulpa. Pero sí tenían muchas semillas, y eso era principalmente lo que comían, porque las semillas estaban llenas de proteína y aceite. Estas semillas se llevaron a Europa a finales del siglo XV. En Francia, en 1508, aparece la primera imagen europea de un nuevo mundo, calabaza. Apareció en el libro de oraciones de Ana de Bretaña, reina de Francia. Sin embargo, aunque eran calabazas o calabacines, no eran lo que hoy llamamos calabaza. Llegaron después, traídas por colonos ingleses y franceses a la costa atlántica de Estados Unidos y Canadá. Esta es el área de donde viene la palabra calabaza. Su etimología es debatida y confusa incluso en el mejor de los casos. Pero aquí está una de las mejores suposiciones. En la década de 1530, el explorador francés Jacques Cartier recorrió Terranova, Isla del Príncipe Eduardo y el río San Lorenzo. Encontró varios alimentos cultivados por los pueblos indígenas, como una calabaza grande y redonda que llamó gros melón o melón grande. Pensó que se parecían a los grandes melones que conocía en Europa. Y la palabra para melón grande en griego es pepon, o era pepon en griego antiguo. Y esto llevó al antiguo término francés para calabaza, que era pompón. Lo interesante es que hay otra palabra de esa zona del Nuevo Mundo que dio origen al término moderno calabaza, pero en realidad no están relacionadas. La palabra era popucún, y esa era la palabra para calabaza que usaban los indios Wampanoag de Massachusetts. Y Cartier nunca habría tenido contacto con ellos. Más bien, quienes sí tuvieron contacto con ellos fueron los peregrinos de Inglaterra. Y así terminaron usando esa palabra, así que es la palabra Wampanoag. Eventualmente se mezcló con el término francés. Pompón probablemente le dio la K, haciendo que pasara de pompian, que era como los ingleses lo llamaban, a pumpkin. Una interesante convergencia etimológica. Además, me parece curioso el caso de Cartier, el francés. Tenía una habilidad para nombrar cosas, a menudo usando la palabra nativa que se usaba para describir cierta cosa. Pero muy a menudo no la escuchaba bien o no la escribía correctamente. Y así, cuando llegó por primera vez a lo que ahora es Canadá, entró en contacto con los hurones iroqueses y su palabra para aldea
era Kanata. Bueno, él malinterpretó esto, pensando que hablaban de toda la tierra que los rodeaba, así que empezó a llamarlos el pueblo de Kanata, o canadienses. En fin, este nuevo término francés para calabaza, pompón, comenzó a aparecer en francés alrededor de esta época, junto con otras palabras como citrule o citru, o couche de Turquía, que significa calabaza turca. Pero esas palabras en ese momento probablemente se referían a los frutos de Europa, África y Asia, cosas como el guaje, el pepino y el calabacín. Es frustrante que hoy, aunque antes la gente sabía a qué se refería cada palabra y fruto, eso ya no sea claro. Las pusieron en diccionarios, pero no incluyeron definiciones, algo esencial en un diccionario. Solo tenemos las palabras. Ellos sabían el significado de cada palabra, pero ahora es difícil para nosotros saber a qué calabaza corresponde cada una. Pero está claro que para 1572 al menos ya habían empezado a distinguir entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo. Calabazas, junto con pepinos y calabazas egipcias, tienen cau de Dante y el gran pompón, las calabazas y grandes calabazas de las Indias Occidentales. Estas se identifican más como calabazas, especialmente a inicios del siglo XVII, antes de que se escribiera nuestra receta. Parece que mucha gente en Francia ya había empezado a usar la palabra citris para describir las grandes calabazas americanas del Nuevo Mundo y pompón para hablar de las calabazas pequeñas del Nuevo Mundo. No todos estaban de acuerdo, pues en 1615 Jacques Delchamp escribió que aún había confusión con las calabazas del Nuevo Mundo. Como los antiguos griegos no conocían las calabazas citru, tuvo que escribir que no sabían de la citroi. Su tallo es como zarcillo y se arrastra por el suelo como el pepino o el pompón. Su flor es amarilla y su fruto, grande, redondo, pesado, con piel áspera, verde, manchada y blanca. Donde yace en el suelo, su pulpa es húmeda y acuosa. En algunos lugares es insípida, en otros algo dulce, y tiene una semilla que es el doble de grande que la del pompón. Esta fruta se conserva mucho y calma la sed, por eso los italianos la comen en días calurosos para refrescarse. Es curioso que mencione a los italianos usando calabazas para refrescarse en verano. Son los días más calurosos del verano, en julio y agosto, cuando los ingleses usaban calabazas para refrescarse, aunque de forma diferente. En 1640, el botánico Juan Parkinson escribió: «Usa jugo de calabazas», y eso podía beberse o aplicarse externamente en las partes íntimas del hombre y la mujer para restringir el deseo desmedido del cuerpo. Supongo que en los días antes de que existieran las duchas frías, de todos modos tenían jugo de calabaza. Para entonces, la calabaza americana ya se había vuelto muy popular en la cocina de Francia. Mientras en Inglaterra y Estados Unidos la calabaza era asociada con las clases pobres, en Francia la consumía casi toda la población. Muchas recetas están en libros de cocina para ricos. Y por eso no es de sorprender que hubiera calabazas en el jardín de la madrastra bastante acomodada de Cenicienta. Sí, fue en 1697 cuando surgió la primera versión de Cenicienta, donde una hada madrina transforma una calabaza en carroza. Charles Perrault, ex secretario de la corte de Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luis XIV, la escribió. En 1695 perdió su puesto y decidió recopilar cuentos de hadas como Caperucita Roja, La Bella Durmiente, El Gato con Botas y Cenicienta. Los escribió con su estilo francés, ubicándolos en Francia o inspirándose en personas reales de la corte francesa. Él fue el primero en escribir algunas de las historias como Caperucita Roja, mientras que otras, como Cenicienta, solo las creó. Fue el primero en darle zapatillas de cristal y una hada madrina. La calabaza se volvió carruaje y su versión se tradujo al inglés. Se hizo tan popular que las grandes calabazas rojizas y redondas se conocen como calabaza de Cenicienta y aún hoy así se llaman en Inglaterra. Dicho esto, estas calabazas grandes habían ganado la reputación de causar flatulencias y de poner de mal humor a quien las comía. Aunque si sufres de cambios de humor severos, entonces comer calabaza en realidad te equilibraría un poco.
Y además de ser un estabilizador del ánimo, estas calabazas grandes eran conocidas por su tamaño y su capacidad para alimentar. Muchos ven la naturaleza como algo diseñado. Algunas frutas, como cerezas y ciruelas, para la boca, peras y manzanas para la mano. Algunas, como los melones, son para compartir en familia, pero la calabaza aquí puede compartirse con vecinos uniendo a la comunidad. Aunque, desafortunadamente, el gran tamaño terminó haciendo que su nombre se usara de una manera bastante poco amable. Para 1762 se decía de forma figurada y vulgar de una mujer gorda, «C'est gros citrouille», eso es una gran calabaza. Potiron es otro término francés para calabaza, usado con más frecuencia desde el siglo XVIII para referirse a la curcurbita máxima. El término existía desde antes, pero su uso en la cocina comenzó a mediados del siglo XVIII. En las recetas de flan de calabaza solían ser un poco más dulces y almacenarse bien. Podían durar del otoño a abril, por lo que eran excelentes para sobrevivir el invierno, aunque el potirón no era muy nutritivo y tenía desventajas. No todos los estómagos lo toleran, sobre todo los fríos y lentos. Debe evitarse por completo en épocas de cólera. Por suerte no es época de cólera, pero es momento de probar la sopa de calabaza. Cuando espese, hay que servirla. ¿Quieres ponerla en un tazón? Claro, adelante, pero poco después de que se escribió nuestra receta, aproximadamente 100 años después, hay recetas francesas de sopa de calabaza, donde se sirve en la cáscara de la calabaza. Como en El cocinero profesado, que era una traducción al inglés del libro de cocina francés Les Soupers de la Cour, o Cenas de la Corte, dice: corta la calabaza de manera que puedas volver a unirla de forma elegante. Saca todas las semillas y la mitad de la pulpa, lo cual puedes hacer fácilmente con una cuchara sopera. Así que eso fue precisamente lo que hice. Luego, antes de servir la sopa, pon un poco de pan en el fondo. Esto en realidad es parte de la primera receta de sopa de calabaza en el libro del que estamos trabajando hoy, la que se hace sin leche, y realmente el pan es lo que la hace especial. Sopa, porque el líquido en el puré en realidad era potaje, y sopa se refería al pan, eso era un sop. Usabas el pan para absorber la sopa del fondo del recipiente y después te lo comías. Al final estaría todo empapado de sopa, y de ahí viene el término sopa. Proviene de sop, así que añade la calabaza al pan mojado y sirve. Aquí estamos, sopa francesa de calabaza del siglo XVII, ideal para otoño. ¿No es genial la forma de servirla? Creo que deberíamos usar calabazas más seguido. En África, pero también de donde originalmente provienen, en Norteamérica y Centroamérica. De hecho, así es como solían usar la calabaza, comían las semillas y luego las secaban para usarlas como tazones. Bueno, aquí vamos, está muy espeso. Si lo quieres más líquido, solo agrega más caldo o agua. Aquí vamos. Muy bueno, muy bueno. La calabaza, la calabaza resalta mucho. Es el ingrediente principal. Por mucho, no hay muchas especias. Obtienes un poco de, ya sabes, un poco de sabor de los pimientos y la cebolla, el chile, más bien la pimienta negra, la cebolla y los clavos de olor. Pero es calabaza. Está genial, ideal para el otoño. Si quieres, en recetas posteriores, especialmente en Inglaterra, suelen agregar nuez moscada. Pero realmente no la necesitas. Quiero encontrar este sopé. Estoy tratando de entrar aquí. Ahí está. Está bien. Aquí vamos. No creo que lo necesites abajo. Así lo hicieron ellos, pero yo solo lo sumergiría. Está bien. Un poco de pan de masa madre, un poco de sopa de calabaza. Estoy listo para el otoño. Este platillo es muy fácil de hacer, sobre todo si usas calabaza enlatada. No tienes que hacerlo. Puedes hacerlo así, pero de cualquier manera es muy fácil de preparar. Así que, si quieres impresionar a la gente en Acción de Gracias este año, este es el primer plato. Saca la sopa de calabaza, sírvela en una calabaza.
De verdad no es tan difícil, y como dicen, es algo que impresiona a todos. Disfruta la sopa de calabaza de la Francia del siglo XVII y nos vemos en Saboreando la Historia.